Qué gusto estar contigo nuevamente en el entrenamiento anticrisis. A partir de ahora iniciaremos a entender cuáles son las características que una empresa en crisis tiene, así como cómo podemos nosotros identificar si nuestra compañía está entrando a ellas. Entendamos que cuando estamos en crisis, nosotros tenemos que dejar claro que existen ciertas cosas con las cuales vamos a trabajar. Primero, vamos a dejar claro que no vamos a pensar en que el problema lo resolvemos de hoy para mañana y que esto me va a permitirme hacerme rico. No. Tenemos que trabajar en función de que los resultados financieros que voy a tener después de la crisis son resultados modestos. También tenemos que evitar expectativas altas. Estas expectativas altas son principalmente para los accionistas y para las personas que trabajan con nosotros. ¿Por qué? Porque estas expectativas altas le van a hacer creer de que en algún momento la situación no está tan cruel o tan difícil como realmente puede ser, y a la hora que nosotros no tengamos los resultados financieros esperados, las personas se van a desmotivar y el problema va a ser peor. Pensar de que los problemas se resuelven solo, eso no existe. Pensar en eso es pensar con mentalidad de avestruz. El problema está, tienes que resolverlo, tienes que buscar métodos alternativos para solucionarlo. El evitarlos no olvida el problema. Evita en todo aspecto a aferrarte a lo que ya sabes. Siempre hay nuevos conocimientos, hay nuevas formas de hacer las cosas, hay nuevas maneras de entenderlo y esto mejora mi entorno. Por lo tanto, tengo que aprender nuevas cosas y aplicarlas en la vida. Eso se relaciona también con lo que se llama visión de túnel. Evitar la visión de túnel es que tú tienes que entender de que no solamente tú estás dentro de la organización, sino de que hay un entorno que afecta directamente todas y cada una de las acciones de la empresa. Entonces mantente informado con lo que está pasando a tu entorno. No te desvíes de tus planes de trabajo. Si ya desarrollaste un plan de trabajo, continúalo, ahí quédate. No lo cambies. ¿Por qué? Porque ya se acordó que eso se iba a hacer y esa es la mejor manera de hacerlo. Sea cual sea el resultado, va a ser la mejor manera porque fue un plan de trabajo consensuado. No solamente céntrate en corto plazo. Es cierto que nosotros queremos resultados ya. La crisis es hoy. Tenemos que resolver hoy. Pero esta crisis tiene que tener resultados o tiene que verse reflejada a largo plazo. O trabaja para obtener resultados ya, pero trabaja más para que los resultados sean en el futuro más estables. Importantísimo, evita ser el gran yo. El gran yo o el yo-yo, como llamamos muchas veces, yo puedo, yo estoy, yo lo hago, sin mí no son nada. Evita eso, porque en la medida que tú evitas eso, tú vas a empezar a delegar responsabilidades y el delegar responsabilidades va a permitir que otras personas se involucren y puedan tenerse los mejores resultados posibles. Veamos qué es una crisis, cuáles son los niveles de crisis que vamos a conocer. La crisis no es nada más que todo aquello que se sale de lo preestablecido. Todo aquello que rompe un orden es crisis. Lógicamente, este orden no se rompe por la buena de Dios, se rompe y da síntomas o da señales que uno puede valorar. Por eso vamos a definir la crisis en tres aspectos. La primera es la crisis latente. Esos son síntomas de alerta. Lo ideal es que tú empieces en este momento de una crisis latente a pensar seriamente en cómo hacer un plan de trabajo o un plan anticrisis. Este plan anticrisis tiene que llevar objetivos claros. Entonces, estos síntomas de alerta son claves para que tú entiendas cuáles son las necesidades o los puntos ideales donde vas a trabajar. El primer punto clave es que tú empiezas a tener problemas de liquidez. Aquí tú estás perdiendo capital de trabajo. Tú empiezas a tener facturas que te cuesta pagar. Tu flujo de efectivo cambia y ya no está a como lo esperabas antes.
Entonces tienes que ponerle mucho ojo. Segundo, vas a empezar a tener problemas con cobranza. Es decir, de que las cuentas por pagar se te están haciendo más alta cada día, y al hacerte más alta cada día las cuentas por cobrar, tu crédito, o tú tienes que manejar más crédito, y para poder vender tienes que flexibilizarte con tus clientes en el crédito. La rentabilidad, lógicamente, ahí la vas a ver afectada. No te estoy diciendo de que no eres rentable. Lo que te estoy diciendo es que tu rentabilidad no está en el punto preestablecido. Pongo un ejemplo muy sencillo. Tú has dicho que tu rentabilidad de capital al final de cada ciclo tiene que ser del 20 o del 40%. Obtuviste, y si lo estipulamos en el 40, obtuviste un 20, obtuviste un valor de 15. Cierto que fuiste rentable, pero no estás en el punto que tú quieres o el que tú aceptas. Entonces, cuando tú empiezas a tener problemas de que la rentabilidad no es la esperada o la que se proyectó, entonces sí empiezas a hacerte síntomas. Muchas veces pasan desapercibido este punto porque los emprendedores decimos sí hemos ganado, pero realmente no es lo que esperábamos ganar. Empiezas, por lo tanto, a tener merma de mercado, y ese otro error grave. ¿Por qué? Porque decimos, aunque tengo mercado, aunque he perdido mercado, sigo siendo rentable. No, pierdes mercado, pierdes rentabilidad, se te hace más difícil mantener a tus clientes, y eso es una deficiencia bien grave. ¿Por qué? Porque sencillamente te vas a dar cuenta de que estás perdiendo calidad. La calidad no es lo que tú crees que es. La calidad está reflejada en lo que tu comprador considera que es calidad. Lo que él le da valor, para lo que el producto o servicio tuyo le sirve. Entonces es satisfacer las necesidades de tu cliente. Tú tienes dos clientes importantes, tus clientes externos y tus clientes internos. A ambos tienes que brindarles servicios de calidad. Por eso que en la unidad anterior se hablaba de satisfacción, y la satisfacción tiene que ser vista desde el punto de vista externo, cuando tú estás hablando a tus clientes, tus proveedores, tus compradores, y hasta el mismo gobierno es un cliente. Y tus clientes internos es todos tus colaboradores. Cuando tú empiezas a tener problemas con tus clientes externos, esto va a desmotivar a tu cliente interno, y entonces te vas a ver en serios apuros, porque sencillamente se van a desmotivar y no van a poder desarrollar lo que se desea. Esta desmotivación interna lo que te va a llevar es a serios problemas en tu personal. El clima de cultura organizacional aquí va a empezar a tener cierto ímpetu. ¿Por qué? Porque sencillamente cada uno de los elementos culturales internos son los que van a afectarte. Recuerda que cada colaborador tuyo se desenvuelve en varios entornos: el entorno cultural, el entorno social, el entorno religioso en el que trabaja, y el propio entorno emocional. No los vemos porque vemos solamente a la persona que está colaborando en una función concreta, pero son elementos claves que dentro de él están interactuando cada día, y el personal o emocional es el más relevante, porque personas desmotivadas son personas que no son efectivas en lo que están haciendo, y cuando empiezan a tener problemas en calidad externa, pues la motivación empieza a bajar. Tienes problemas, vas a empezarte aquí a tener serios problemas en organización de tu empresa. Es decir, no es que no haya organización, sino de que empiezas a perder mando, empiezas a perder imágenes, empiezas a perder una serie de elementos que juntos hacen tu organización fuerte. Pero esa ausencia clave de liderazgo va a provocar que tu organización empiece a tener serios inconvenientes. Cuando tú empiezas a tener todos estos inconvenientes, lo que se hace es, para mantenernos a flote y que los inversionistas o una persona prestadora de un financiamiento nos facilite, lo que hacemos es maquillar estados financieros. El maquillar estados financieros es lo peor que podemos hacer, porque sencillamente nos estamos autoengañando.
Y al estarnos autoengañando, lo que estamos nosotros mismos haciéndonos creer que la situación no es correcta o no hay problema, sino de que sí la podemos solucionar. Pero el maquillo de estado financiero es un problema muy serio y aquí tú tienes que poner ojo a lo que haces. Porque significa que tú ya estás teniendo problemas de gestión administrativa. Estas gestiones administrativas se van reflejadas en la toma de decisiones, en que no tienes metas concisas y precisas, en que las normativas enteras no están funcionando. Es decir, la dirección de la empresa va por un lado, la junta directiva o los accionistas van por el otro y realmente la empresa en su entorno total está funcionando por otro camino. Esto me va a llevar al punto de que no me estoy ajustando al entorno. Recuerda algo, tú no eres solo, no eres aislado, tú dependes y tú aportas a un entorno social. El entorno social son todas personas aquellas que de manera directa o indirecta son o beneficiadas o perjudicadas por tu. Entre más beneficiarios tengas indirectos es mejor para ti, porque indirectamente estás haciendo un aporte social. Pero a eso tienes que tener claro de que tú tienes que tener planificación y previsiones. No te estoy diciendo cuando tengas problemas de previsión que vas en un punto mal. Hay un momento en que tu proveedor te puede fallar, pero cuando tú eres el proveedor de alguien, sí, la falta del servicio te da una mala imagen porque sencillamente empiezan a pensar de que no tienes el recurso para hacerlo o lo que realmente estás haciendo no es lo que dices que eres. Esto nos va a llevar a que tenemos que empezar a innovar. Empresas estancadas son empresas que no crecen. Hoy día las cosas están cambiando. Lo que ayer era verdad, hoy es mentira. Y lo que hoy es verdad, mañana es mentira. Eso es sencillamente de que los métodos tradicionales y convencionales con los cuales hemos trabajado no están funcionando. Al no funcionar, se vuelven caros. Aclaro, una cosa es caro y otra cosa es costoso. Una cosa cara es aquella que tiene un valor económico alto, pero que no me da el resultado que yo espero. Una acción costosa es aquella que tiene un valor alto en el mercado, pero que los resultados que me da son los que yo espero. Aquí aclaro, no innovar es caro, porque sencillamente estás invirtiendo en un muerto. La innovación no es inventar, es adaptarse, es hacer mejor, es mejorar la efectividad y la eficiencia de lo que estás haciendo. La mayoría de las empresas están fracasando porque cuando se dieron los síntomas de crisis, ellos no le vieron o no le pusieron interés. Nos lleva a pensar cuál es el segundo punto, es cuando tenemos crisis en desarrollo. Aquí sí que ya la cosa es más seria, porque aquí aunque podemos recuperar, los esfuerzos son extraordinarios. La lámina te pone el ejemplo de un hombre queriendo subir una piedra cuesta arriba. Esto no es imposible, pero significa un plus o mega plus esfuerzo. Este mega plus esfuerzo tiene que ser visto en algún punto. ¿Por qué? Porque sencillamente es que ya aquí las cosas son serias. Uno de los síntomas graves es que los últimos 3 años tus estados financieros vienen bajando. O tus últimos 3 ciclos productivos van, no en cero, pero van bajando. Retomando el ejemplo, dijimos de que nosotros nos proyectamos a un 40% de utilidades anuales. El primer año me quedé en 30, el segundo año me quedé en 25 y este tercer año me quedé en 20. Oye, vienes bajando, nos va subiendo. Significa de que aquí las cosas se te ponen delicadas y si tú no le pones mucho ojo a esto, tienes a tener problemas. Esta clara tendencia negativa de la organización lo que provoca es inestabilidad en todos los aspectos. 3 meses es el periodo que tú debes de evaluarte. Evalúate en corto plazo, es decir, agárrate, siéntate y agarra los últimos 9 meses y divídelos en 3. De 3 es 3. ¿Cómo me ha ido? Si tú ves que tu rentabilidad es mala, oye, estás en un punto serio.
porque sencillamente rentabilidades malas significan que no estás haciendo bien las cosas o bien que tu entorno te está matando. Los puntos interesantes es que no puedes permitir que tu rentabilidad baje del mínimo permitido para ti. Y te pongo un ejemplo, y ese es un análisis financiero muy sencillo. La gente te dice, ¿cómo voy a tomar la decisión de invertir o no? Bueno, si lo que tú generas es mayor a lo que el banco te paga, pues perfecto. Y eso es un análisis TIR, muy sencillo, o una tasa interna de retorno. Tú empiezas a trabajar en eso. Si lo que estás invirtiendo, el banco te paga más que lo que tú estás generando, no vale la pena. Y lógicamente, lo ideal es que todo empresario te diga, yo espero recuperar 2 o 3 veces o hasta más veces lo que el banco me puede pagar. Tú establecete una rentabilidad aceptada y tú dices, si el banco me paga en el año el 18%, pues yo espero el 36%. Ok, vamos bien. Pero si tú estás generando con dificultad un 18 o un 15%, vale más meterlo al banco tu plata. Y ese es el análisis que tú te tienes que hacer. Tienes que pensar en cuáles son tus ingresos reales y cuál es el por qué estos han descendido. Cuáles son las causas que te están llevando a que tu rentabilidad vaya bajando. Tienes que pensar también cómo están tus cuentas impagables, por qué están llegando a niveles extremadamente peligrosos. No digo peligrosos, digo extremadamente peligrosos, porque en la medida que tú tengas cuentas sin pagar, vas a tener menos flujo de efectivo. Tu posición del mercado aquí ya es un punto crucial, porque tu posición de mercado está bajando. Ya en esta medida las empresas sí en alguna manera empiezan a reflejar deterioro de imagen corporativa, y un deterioro de tu imagen corporativa lógicamente significa una salida de mercado. En este punto, todo lo que te está pasando hace que inevitablemente tus costos vayan hacia arriba. Al ir tus costos hacia arriba, lógicamente tus clientes van a buscar nuevos compradores, nuevos vendedores que vendan un producto sustituto o similar al tuyo al menor precio posible. ¿Ok? No te enfoques exclusivamente en el manejo de costos, sino que tienes que considerarlo como un elemento a estudiar. Ya aquí, muy probablemente las personas no es que las estás despidiendo, pero ya has pensado a despedir personas. Cuando empiezas a despedir personas, el resto del personal o de tus colaboradores empiezan a sentir que su carga de trabajo aumenta. La gente te dice, no, es que no hay dinero para contratar a otro, y entonces me toca. Eso significa más presión para mí, y la más presión, y entiende algo, más presión con menor remuneración, ya sea económica o de algún otro tipo, significa automáticamente desaliento dentro de tus colaboradores. Los accionistas y los bancos aquí empiezan a pensar seriamente en el futuro de la organización. Corres el riesgo de que personas que han invertido contigo retiren su capital. También te vas a enfrentar en este momento a que los bancos o las fuentes de financiamiento se te empiezan a cerrar. Entonces no tienen dónde apalancarte. Por lo tanto, esto va a provocar que tus cuentas sean difíciles de pagar. Y al hacer difíciles de cubrir tus cuentas, empiezas a tener problema en deficiencia en muchos recursos. La empresa, y que ya maquillas mucho tus estados financieros, las relaciones con tus proveedores empiezan a deteriorarse considerablemente. Ya aquí vas a tener también serios problemas con personales clave, y este para mí es uno de los puntos más importantes. El clima laboral es tenso, y al haber un clima laboral tenso, las organizaciones empiezan a caminar muy lentamente.
También las fuentes de financiamiento se te van a cerrar y la situación se te pone en niveles de endeudamiento muy altos y muy peligrosos. Toma en cuenta aquí algo. Ya en este momento estás teniendo signos clave y muy clave de que la empresa no está en una posición muy halagüeña que digamos, sino que se respiran aire de decepción, aire de preocupación. Muchas personas pueden ellos mismos irse y estás perdiendo para mí el recurso más importante de toda organización, capital humano. ¿Por qué el capital humano? Porque tú has invertido de manera directa o indirecta en estas personas, o los has capacitado para mayores entrenamientos, o los externamente, o los has capacitado a lo interno para que sean mejores en lo que hace. Y lo que tú estás haciendo es que otra persona se empiece a beneficiar de tu inversión. Una crisis en marcha, ya aquí la situación es totalmente caótica. Una crisis en marcha es cuando ya llegaste a fondo. Este estar a fondo lo vas a ver reflejado en que tú tienes que tomar decisiones muy serias. Acá se hacen 3 preguntas muy interesantes. La primera es, ¿voy a resistir esto? Una cosa es resistir y otra cosa es persistir. La pregunta es, ¿cuánto me va a costar esperar morir? Resistir es que estás deteniendo a toda costa morirte. Y eso significa de que estás claro de que no tienes opciones o que no puedes hacer nada. ¿Qué tanto va a costarme morirme? Y poseo los recursos no solo para mí, sino para mis colaboradores para morir. ¿Existen realmente opciones de recuperación? Aquí empiezas en el dilema. ¿Me declaro o no me declaro en quiebra? Y aquí la pregunta más importante. ¿Puedo reinvertirme o reconvertirme, es la palabra más exacta, mi empresa utilizando lo que tengo en algo que sea mejor, en un nuevo sector de mercado, en una nueva área de mercado, en un nuevo producto, en un nuevo servicio? ¿Puedo reinventarme? Y si me puedo reinventar, ¿existe mercado para lo que yo estoy haciendo? Y esas son las preguntas claves. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de que estás en este punto es que tus estados financieros demuestran una situación totalmente agravante. Muy probablemente estés en saldo rojo o tu rentabilidad sea muy por menor de lo que puede generarse por pagarse en el banco. Tus ingresos han decaído muy considerablemente. Tienes pero una alta falta de liquidez. No puedes hacerle frente a tus compromisos. Muy probablemente ni a tu nómina puedas hacerle frente. La posición de mercado es crítica, por no decir muerta. Todos los entornos empiezan a tener serios temores de tu futuro empresarial. Entonces ahí sí empiezas a tener serios problemas porque la empresa empieza a tener deficiencia en el flujo de materia prima. Empiezas a pensar en que las fuentes de financiamientos se te cerraron, ya no hay mercado que pueda cubrirte, no puedes sobrevivir. Las empresas ya han despedido a personal y esto es importante. Recuerda, personal que se te va es persona que se te lleva experiencia. En este caso también tus índices de endeudamiento son altos y entiende algo, cada vez que una persona se te va, tú tienes que pagar todas las prestaciones. Cuando tú te sientas o tú veas que al momento de que una persona se va, tú no puedes pagar sus prestaciones, ya eso es grave. O bien que el pagar esas prestaciones te ponga en una situación difícil, ya eso es grave. También tenemos que aquí la imagen corporativa ya no vale. Tu imagen aquí, si vas a cambiar, vas a seguir con el nombre, pues te recomiendo reestructura tu imagen, cámbiala,
Cambia a algo que sea más atractivo para las personas, porque la imagen que tú tienes en este momento ya no sirve. Significa de que la gente ya no te cree. Los clientes dejan de pagar, sencillamente porque saben de que estás quebrado y no van a colaborar. Normalmente no lo hacen, entonces tu liquidez baja. Si tienes todavía producto que vender, las condiciones de venta son tan fuera de lo normal que la gente no entiende cómo estás haciendo. Empiezas a vender algunos de los activos de tu empresa y eso ya es perderse totalmente.